Este martes, el presidente López Obrador entregó al Senado la terna para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo anunció la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. La vacante a ocupar es la del ministro José Fernando Franco González Salas, cuyo periodo terminará el próximo 12 de diciembre. La terna está integrada por el abogado Bernardo Batis, procurador de Justicia de la Ciudad de México durante la gubernatura de Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido diputado federal en 4 ocasiones. También está Verónica de Gibés Zárate, que en 2019 fue propuesta por el presidente López Obrador para la Fiscalía General junto con Batis. También fue magistrada de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y por último, Loreta Ortiz, que es nominada por tercera ocasión por el presidente para ocupar un lugar como ministra en la Suprema Corte de Justicia. Actualmente, los tres son consejeros de la Judicatura Federal. Las personas propuestas deben comparecer ante el Senado, cuyos integrantes tendrán 30 días para decidir quién ocupará durante 15 años un asiento en el máximo tribunal. La designación será definida por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches de miércoles y dificultades técnicas. ¿Cómo están, querida Mariana? ¿Cómo están todos? Ya la solucionamos, bienvenida. También nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todas. En esta ocasión, así es, casi somos mayoría mujeres. Nos acompaña Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México. Buenas noches, Marcela. Qué gusto que nos Hola, acompañes. María. Gracias por la invitación, un gusto saludarlas. Bienvenida. Y María Clemente García, diputada federal por Morena y activista LGBT. Y bienvenida, María Clemente. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación a compartir nuevamente con ustedes. Bien, pues bienvenidas. Bienvenido, Eder. Empiezo contigo justamente. A ver, Eder, ¿qué te parece la terna que envió el presidente López Obrador ya al Senado para la vacante que dejará el ministro Fernando Franco en la Suprema Corte de Justicia? Ya ha despertado toda una discusión en la opinión pública sobre si son idóneos los perfiles que envió el presidente. Hay quien opina que son personas muy cercanas a él, al presidente López Obrador, y que esto podría poner en riesgo la independencia de la Corte. ¿Es así o cómo los ves tú? Pues sí, son cercanos, ya ahorita nos contaron en la intro el perfil de cada una de las personas que aspira y por supuesto tienen un vínculo de cercanía y de confianza con el presidente López Obrador porque han estado en varios momentos muy importantes de su trayectoria política y personal ahí cerca. Él sabe quiénes son y eso es lo que a final de cuentas le permite depositar su confianza en cualquiera de estas tres personas para que puedan entrar a la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece algo normal, están en sus facultades del presidente hacer una propuesta, las tres personas cubren con el perfil. Me llama la atención el maestro Batis, que tiene una trayectoria limpia y sin escándalos. Ayer en varias entrevistas dijo que él es de la idea de que sea una mujer la que sea electa, pero pues que cuando le consultaron sobre la posibilidad de estar en la terna, él pues no lo vio mal para que pueda estar como una posibilidad, pero bueno, él mismo está pugnando porque la persona que sea electa sea una mujer. Insisto, creo que las tres personas tienen todas las credenciales para este cargo y pues el nivel de exigencia será hacia cualquiera de ellas y él será mucho mayor porque efectivamente vienen con todo el respaldo del presidente López Obrador. ¿Qué perfil te parece mejor a ti, Eder? A mí me parecen bien las tres, conozco mucho más la trayectoria del maestro Batis, entonces por supuesto que simpatizo mucho con él, pero ya leí los currículums de las dos abogadas. Esta Gibbs me parece que es un perfil bastante transparente, con mucha preparación académica y no tiene un solo escándalo en su trayectoria política. Me parece que ella podría hacer un papel muy interesante. Bien, Marce, ¿tú cómo lo ves? Efectivamente, una de las cuestiones en esta designación del nuevo ministro de la Corte, pues se había contemplado, se había discutido mucho que fuera que se incluyeran a más mujeres o incluso una terna exclusivamente compuesta por mujeres, pero no fue así. Incluso iniciativas como Más Mujeres en la Corte lo habían pedido así, organizaciones ciudadanas. ¿Qué decir de la terna enviada por el presidente López Obrador? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo difiero de lo que comenta Eder. Me parece que no solo, o sea, una de las cosas que requiere el perfil idóneo para ocupar este cargo, pues es justamente la independencia. O sea, es ser y parecer independiente, y eso significa también una independencia del poder ejecutivo, en este caso del presidente. Necesitamos una persona independiente, capaz y técnicamente fuerte justamente para asumir un rol dentro de la Suprema Corte, y en estos requisitos de elegibilidad no se necesita, o más bien no tendríamos que privilegiar la lealtad, sino las capacidades y el perfil técnico, una persona técnicamente fuerte. Y sobre lo que mencionas de mujeres en la Corte, así es, justamente varias organizaciones de la sociedad civil se sumaron, y voces independientes, nos sumamos justamente a este llamado de más mujeres en la Corte, justamente porque necesitamos otra mujer, porque es la oportunidad histórica de que haya 4 mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tener un candidato allí en la terna, pues ya disminuye de por sí esa posibilidad. Al final, pues el mensaje que se manda es que está justamente contraviniendo este principio paritario y el principio de igualdad y no discriminación que marca la Constitución, y que es justamente esta oportunidad que estamos esperando para que tome el puesto o tome el cargo más bien una mujer, pero una mujer técnicamente fuerte, independiente y también con perspectiva de género. Ya lo decían varias organizaciones en un comunicado, designaciones públicas entre ellas, que justamente pues por este tipo de cuestiones que pareciera que la independencia se ve vulnerada, pues es necesario revisar los criterios de designación y ajustar también estos requisitos de elegibilidad para transitar justamente a criterios de idoneidad que marcan también los estándares internacionales, y que pues al final constituye pues la confianza institucional que se requiere. Más bien ahora invitar al Senado que abra el proceso, que es un proceso transparente y con escrutinio incluso ciudadano. Bien, Eder levanta la mano, vamos a escuchar a las demás compañeras. María Clemente, ¿tú cómo ves la terna? Efectivamente, organismos internacionales pues han exhortado siempre a cuidar mucho los perfiles que se designan para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para el buen desempeño de la misma Corte, que no atente ni vulnere su autonomía, su independencia. ¿Qué decir entonces sobre estos perfiles enviados por el presidente López Obrador? Mariana, mira, la terna se distingue por una amplia trayectoria en el Poder Judicial, eso es innegable en nuestro país. También es necesario destacar que en la terna hay 2 mujeres, y eso confirma el compromiso del presidente con la paridad de género, Mariana. Cabe destacar que el 4º ministro que propone AMLO, por lo general son 3 ministros por mandato, sin embargo es el 4º por la renuncia de Medina Mora, que tiene una investigación en curso por corrupción y por estar relacionado en el caso de Odebrecht, de enriquecimiento ilícito y otros temas. En ese sentido, es necesario considerar que la edad también es un factor que debe ser tomado en cuenta para elegir al nuevo ministro o ministra, dado que su encargo es de 15 años. Es decir, esta elección garantiza que dicho organismo deje de estar en ascuas por la necesidad de reponer a los ministros de la Corte. Por mi parte hago votos porque él o la ministra de la Corte que sea electo vele por los intereses nacionales por encima de los grupos de presión. Yo particularmente pues, soy militante de Morena, entonces soy súper fan del maestro Batis, y esa es mi opinión. Bien, Lisa, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué piensas de esta terna? A mí me parecía de no creer que solamente 13 mujeres hayan ocupado el cargo de ministras en la Suprema Corte de Justicia en la historia. ¿Qué decir respecto a la representación política de las mujeres y, bueno, sobre los perfiles enviados por el presidente? Pues que estamos subrepresentadas en todos los niveles de la toma de decisión, ya no solo en la Suprema Corte de Justicia, sino hasta muy recientemente lo estábamos también en el Congreso, no se digan los gobiernos locales y por supuesto las carteras importantes de los gobiernos federales, así como en el sector privado y también en el sector social, hay que ser muy honestos con ello. Antes de los perfiles, déjame regresar un poquito a una cosa que mencionaba Marcela, querida Mariana, que tiene que ver con la crítica al proceso mismo antes que las personas que integran la terna. Porque me parece que una de las críticas que se ha perdido mucho en el debate público es que lo que se pide desde el colectivo de designaciones es que, por ejemplo, las personas que sean nominadas para ocupar un cargo público así, particularmente cuando se trata de ministras o ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues no solo vayan al Senado a ser votadas, sino que puedan de alguna manera tener una interacción. Es decir, ellos hacen posicionamientos ante el Senado de la República, pero no está permitido que reciban
preguntas o que se busque la profundización sobre alguno de los puntos que expone, y esa es una de las cosas problemáticas que tiene el proceso de designación, porque deberían pues estar abiertos como a ese escrutinio, y en esa participación de este tipo de comparecencia pues debería haber representación de otros actores sociales, no nada más de quienes votan, y el voto no debería ser secreto por papeleta, también tendría que ser un voto que pudiese transparentarse de manera que supiéramos quién apoyó a quién para llegar un poco a la Corte. Entonces ahí hay esas, digamos, críticas que de nuevo no son mías, son críticas al proceso que se ha hecho desde un colectivo que se llama Designaciones, y que han observado no solo las nominaciones o las ternas a la Suprema Corte, sino, digamos, todos los nombramientos de personajes claves de la administración pública federal y de lo local. Ahora bien, sobre las ternas, creo que había dos puntos importantísimos que se trataron entre los analistas del Poder Judicial que no han salido aquí, porque digo, Marcela ya expuso algunos, evidentemente, pues compartimos pues que hay perfiles que, si bien no forman parte de la trayectoria de la carrera del Poder Judicial, pues gente como Bernardo Batis tiene amplio conocimiento del derecho. Lo que pasa es que en esas ternas, por ejemplo, una de las cosas que se pierde es la tradición de que haya siempre una nominación y siempre un nombramiento de alguien que venga de hacer carrera en el Poder Judicial, es decir, que haya sido juzgado de distrito, que haya sido juez de distrito, que haya sido magistrado, y ellos, ninguno de los tres lo han sido, forman parte del Consejo de la Judicatura Federal, pero no han sido necesariamente juzgadores en el primer nivel ni en el segundo. Han sido procuradores, han sido miembros de gobiernos locales, nadie va a negar esa trayectoria, pero hay una cosa que se rompe de esta tradición de la carrera judicial, que me parece que es importante. Y la segunda es que cuando Marcela, por ejemplo, decía este tema de ser o parecer independiente, pues hay no solo los cargos públicos que se ostentan hoy en día, digamos, son consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual hace pues que tú los nombres primero al Consejo de la Judicatura para de ahí sacarlos y meterlos a la Corte, y luego tener la posibilidad de hacer un segundo nombramiento al Consejo de la Judicatura, y entonces eso es, digamos, una especie de cooptación indirecta del Poder Judicial. Y por el otro lado, los potenciales conflictos de interés que pudieran presentarse en el caso de dos de las integrantes de la terna, porque sus parejas sentimentales ocupan otros cargos de poder, uno en el Tribunal Electoral y la otra es en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cosa que nadie está diciendo que forzosamente se tengan que materializar, pero eso, de acuerdo a los estándares internacionales que mencionaba Marcela, sería criterio suficiente para poder excluirlas de la terna, justamente porque el riesgo es muy fuerte, y eso fue algo que, por ejemplo, también se discutió en el caso de Yasmín Esquivel o en el caso de Ríos Farjat. Entonces yo lo dejaría ahí, proceso igualmente importante que quien compone la terna, y de quienes componen la terna, pues decir que se pierde esta posibilidad de que hayan sido juzgadores, y dos, pues que potencialmente podría haber conflictos de interés en dos de los casos de las nominadas. Eder, tenías un contrapunto, adelante. Sí, Verónica de Gibbs fue magistrada de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y su marido igual. Pero no del Poder de Justicia Federal. Y su marido igual está en el Poder de Justicia, entonces ahí yo no veo que haya necesariamente un conflicto de intereses. Me parece que, decía Marcela, yo coincido con ella y con lo que plantea Lisa, de que tiene que haber otros procedimientos, otros que sean más transparentes, que garanticen que entren mejores perfiles, que no dependan directamente del poder político en turno. Pero ahorita este es el procedimiento que hay. Insisto, no se ha descalificado el perfil ni de Verónica de Gibbs ni de Loreta. Me parece también, decía Marcela, que es importante que tengan el perfil técnico. Yo no veo por qué está descalificada en este caso Verónica de Gibbs, que tiene suficiente preparación, suficiente trayectoria como para poder desempeñar en la Suprema Corte de Justicia el cargo. Al final de cuentas, ya en las comparecencias se verá con más transparencia el perfil de cada una, y pues veremos en el Senado cómo se dan el debate y cómo se van perfilando cada una de las tres personas que aspiran a la Suprema Corte de Justicia. Bien,
Tenemos tiempo todavía, quizá para otra ronda de intervenciones, y a mí me gustaría poner otro tema sobre la mesa y es más bien no minimizar el hecho de que sea la cuarta vez que el presidente López Obrador tiene la oportunidad de nombrar a un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, de proponer una terna, desde luego ratificada y aprobada por el Senado de la República, y que la composición, digamos, de fuerzas al interior del Tribunal Constitucional, pues será redefinida también porque el ministro presidente Arturo Saldívar pues va a dejar la presidencia a finales del próximo año. Pues más bien eso, ¿no? No me refería a la capacidad técnica que evidentemente pueden tener como las candidatas propuestas, solo recordar que Loretta Ortiz fue incluida ya en las dos ternas anteriores que presentó el presidente, que culminaron justamente en la designación de Juan Luis González Alcántara y en la pasada de Yasmín Esquivel, y pareciera que como si no hubiera más perfiles. Yo creo que en este país hay muchísimas mujeres que podrían estar o tener como estos perfiles idóneos, ¿no? Que justamente se apeguen a la independencia que necesita justamente para no poner en entredicho su imparcialidad. Entonces hay quienes critican la terna justamente porque pareciera una terna reciclada, y más bien ver pues justamente o seguir impulsando más bien, y ahora pues en este tema específicamente de los criterios de designación y de la idoneidad. Bien, Lisa, ¿quieres reaccionar también sobre este tema y después ceder? Lo que decías tú que es importantísimo, que es el cambio de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo año, en donde pues se trascendió por ahí en algunos medios que si bien no es un secreto que el ministro presidente actual, el ministro Arturo Saldívar, tiene una afinidad ideológica con el presidente y con el proyecto político que representa, no está dado que el siguiente o la siguiente presidenta vayan a ser de esa misma afinidad política, de ahí que sea tan importante que en esta terna se garantice que quien entre pueda ser parte de este mismo proyecto, de manera que puedan tener pues al menos 2 o 3, no incondicionales, pero sí afines, ¿no? Dado que, pues como lo vamos a ver en el siguiente bloque, ya se empezó a ver que los 3 ministros que llegaron en este sexenio empiezan a tener votos independientes con respecto a proyectos que pueden de alguna manera afectar el proyecto del presidente López Obrador, ¿no? Entonces ahí hay una importancia también política y estratégica para el relevo de la presidencia de la Corte. Bien, Eder, adelante. Sí, rápido. Se ha hablado mucho sobre el papel que juega la Suprema Corte de Justicia. Las votaciones recientes que ha habido sobre diversos temas que han sido complicados, que incluso a veces se contraponen con la presidencia de la República, como el tema que vamos a hablar en el siguiente segmento. La Suprema Corte ha actuado independiente, ha hecho votaciones en contra de puntos como lo de la prisión preventiva oficiosa del gobierno federal, que se la tiraron en la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que ese no es el factor. Que sí está buscando Andrés Manuel López Obrador, pues que se concluya de manera exitosa el proceso de reforma profunda que planteó el ministro Saldívar en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial en general. Entonces, me parece que ese objetivo compartido es el que está motivando a distintos personajes de la vida pública a empujar porque suceda lo mejor para la Corte, y esa es, me queda claro, la intención de Andrés Manuel López Obrador. No está proponiendo gente solamente porque les conoce, sino porque a partir de que les conoce y sabe que son personas capaces y con toda la honestidad, por eso se atreve a hacer esta propuesta de estas 3 personas. Bien, a ver, Lisa, ¿levantaste la mano? Sí, rapidísimo. Es que yo no creo que sean procesos que estén aislados. O sea, lo vimos justamente en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, a más votos independientes de la Corte, menor fue la asignación presupuestal que se hizo desde la Cámara de Diputados, lo mismo que al Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que también el mismo ministro presidente, con todo y su afinidad al proyecto de la cuarta transformación, terminó diciendo, pues tenemos que resolver de alguna manera estos recortes draconianos que nos hicieron, porque no va a haber forma con este presupuesto menor que nos entregaron de hacer la implementación total de la reforma al Poder Judicial que se hizo y se aprobó en el legislativo con el trabajo justamente del ministro presidente y de su equipo desde la Suprema Corte de Justicia. Seguramente lo vamos a tocar en el bloque siguiente, pero también esa fue la reacción del monrealismo hoy en el Senado de la República contra la anulación justamente del 13º transitorio de la reforma al Poder Judicial.
Efectivamente, todavía tenemos otro bloque para discutir lo que está pasando al interior del Poder Judicial y la relación con el Poder Ejecutivo. María Clemente, tenemos tiempo para una última intervención. Discúlpame, mira, Mariana, la Cuarta Transformación ha buscado que también los impartidores de justicia se sumen para estar del lado del pueblo. Y por eso yo creo que debemos de comprender que la justicia no se debe de comprar, sino se debe de impartir sin distinción de clase, género, orientación sexual, raza y condición social. Eso es lo que espero de esta elección. Bien, pues vamos a una pausa, vamos a regresar a hablar sobre la Suprema Corte porque declaró inconstitucional la ampliación de mandato del presidente del Tribunal Constitucional y los consejeros de la Judicatura. Además, el máximo tribunal también determinó que funcionarios de organismos autónomos pueden percibir un salario mayor al del presidente de la República. De ello hablaremos cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.